Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. Este es el tiempo de escuchar experiencias, testimonios y una palabra que puede marcar tu vida. A continuación, la entrevista de Tiempo de Luces y Perfecciones. Bienvenidos al tiempo de la entrevista. Un testimonio que siempre nos inspira. Para nosotros es un privilegio contar con la presencia de la hermana Vero Arévalo, codirectora del Instituto de Formación Urim y Tumim desde la Ciudad de México. Bienvenida. Bendiciones, hermanos, es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta hora vamos a compartir un poco de lo que es mi testimonio. El Señor, en su infinita misericordia, a mí me ha permitido nacer en una familia cristiana y doy gracias a Dios por la vida de mis padres, de mi madre, que siempre me inculcaron el amar a Cristo, el que mi vida fuera pues rendida a Él y buscar las cosas del Señor. Yo desde muy chica pues aprendí a amar al Señor, a buscarlo, entendí lo que es el tomar tu cruz cada día y seguirlo, ¿verdad? Y amarlo a Él primordialmente, sobre toda cosa. Antes de casarme, pues yo tuve que aprender a amar al Señor de otra manera porque perdí a los 11 años a mi papá y entendí lo que dice la palabra del Señor, que Él es el padre de los huérfanos, ¿verdad? Y yo me tomé de la mano del Señor para pues poder avanzar y superar esa etapa difícil. El Señor me ayudó y me permitió seguir adelante. Mi madre siempre me apoyó, me instruyó, me acogió y siempre fue una mujer esforzada para proveer todo para la casa. Le doy gracias al Señor porque Él me permitió estudiar administración hotelera. Para mí fue un gran logro haber podido permitirme terminar esa carrera porque pues fue un esfuerzo que logré hacer con la ayuda de mi mamá y trabajando desde muy chica. Pero yo siempre vi la mano del Señor al permitirme tener una beca en la universidad y al darme fortaleza y fuerzas, ¿verdad?, para trabajar y estudiar y ver la mano del Señor. Cuando yo terminé de estudiar, pues yo veía, ¿no?, que mis compañeros, mis compañeras tenían posibilidades tal vez de que les ayudaran a entrar a algún lado a trabajar. Y yo clamaba al Señor para que Él me ayudara, para que Él estuviera conmigo, me abriera puertas, y el Señor me permitió entrar a una empresa
que pues era una cadena de hoteles conocida, grande, un corporativo que es Grupo Posadas, en el cual el Señor por su infinita gracia me permitió estar ahí por una larga trayectoria de 23 años fueron los que estuve ahí y crecer. Después de que entré a trabajar a la empresa, yo tenía ya 5 años trabajando cuando en un estudio, en un discipulado, conocí a mi esposo, Israel Itamar Rodríguez Ramírez, que es el director de la facultad. Y después de mucho tiempo de oración que tuvimos juntos, de hacer las cosas bajo la dirección del Señor, pues nos casamos y decidimos unir nuestras vidas y trabajar juntos para la obra del Señor. El Señor nos llamó a dirigir la iglesia, a estar nosotros juntos, pues compartiendo la palabra. Yo trabajaba con los niños y después también llegó ese anhelo para nosotros de querer tener nuestra familia, de tener nuestros hijos, y el Señor fue quien hizo un milagro grande para que llegara primero nuestro hijo primogénito, que es Gerson. Él actualmente tiene 22 años y gracias a Dios damos por su vida, porque Él está con nosotros, porque Él, siendo muy pequeñito, pues fue prematuro. A mí, yo tuve un parto un poco difícil al momento ya del nacimiento, porque a los 8 meses pues se adelantó, ¿verdad? Se adelantó el parto y yo oraba al Señor y recuerdo mucho lo que dice Jeremías, donde dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Yo me he aferrado mucho lo largo de mi vida a este texto, porque siempre el Señor tiene cosas buenas para nosotros. Y humanamente yo sabía que el nacimiento de un varón a los 8 meses era muy peligroso, pero doy gracias a Dios porque Gerson nació fuerte, nació sano y no tuvo que entrar a incubadora. Y en el Inter, cuando nosotros, después de que ya habían pasado 4 años, decidimos volver a tener otro bebé, ya no nos podíamos embarazar, pero Gerson estuvo 2 años orando por su hermano junto con nosotros, y en el Inter perdimos 2 bebés, pero Dios fue bueno, y como a Ana, Dios escuchó nuestra oración y Dios respondió, hermanos, y nos dio la bendición de tener otro hijo, que es Samuel, que actualmente tiene 15 años, y gracias a Dios porque en este recorrido pues nuestra familia ha permanecido unida. Estamos sirviendo juntos al Señor, y en la pandemia pues empezó el ministerio de la facultad, que hasta hoy también, gracias a Dios, ha permanecido con nuevas generaciones. Es un gozo y un privilegio poder ver a la gente que se capacita, nuestros hermanos en Cristo, que ponen esfuerzo y esmero en cada día poder seguir con esas clases y avanzando. Yo doy gracias a Dios porque la facultad ha sido de gran bendición para muchas naciones también, porque a través de estos medios digitales pues se puede llegar a más personas, a gente que está muy lejos y que no tiene acceso tal vez a una formación física de aula, pero a través de estos medios electrónicos, pues hoy se puede avanzar con la capacitación y con el estudio de la facultad. Damos gracias al Señor porque el Señor ha permitido que la facultad crezca. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me ha bendecido en gran manera con la vida de mi esposo. Yo me siento honrada y bendecida porque Él es un siervo de Dios, al que Dios ha usado y del cual me ha permitido ser su compañera y apoyarlo. Y hoy, como cada día, yo siempre lo he dicho, estar en la brecha, buscar hacer la voluntad de Dios y seguir y avanzar. Y siempre nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante con puestos los ojos en Jesús, que Él es nuestro autor
y el consumador de nuestra fe. En Él creemos, en Él confiamos y en Él esperamos y anhelamos que la facultad siga adelante. Qué hermoso escuchar que le damos gloria, honra y al Señor, porque todas las cosas que hacemos son para Él. Yo le preguntaría a Vero Arévalo, ¿cuál ha sido el desafío más grande dentro del ministerio, dentro de este servicio que Dios le ha permitido como esposa de pastor, como maestra de niños, como codirectora en el Instituto Bíblico? ¿Cuál ha sido ese desafío más grande? Pues sin duda el desafío más grande es el permanecer, el estar a pesar de que a veces llegan pruebas, llegan diferentes circunstancias que nos quisieran desanimar, pero nosotros sabemos que trabajamos y honramos al Dios Todopoderoso, y es el permanecer, el buscar, el seguir juntos sin importar las circunstancias, sin importar que a veces haya enfermedad o haya tal vez desánimo, tal vez desgaste físico, pero seguir, y a pesar de cualquier circunstancia, no desmayar, sino tomarnos de la mano del Señor y siempre avanzar, sabiendo que lo que hacemos, lo hacemos todo para honrar la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el reto más grande que puede tener la esposa de un pastor? Como esposa, como madre, como compañera de ministerio, ¿cuál puede ser ese reto? Reto que desafíe y que puede incluso ayudar a la vida de otras esposas de pastor. Definitivamente es el que podamos guiar a nuestra familia, porque ciertamente nuestra familia es la primera iglesia. Nosotros no podemos estar ministrando, no podemos estar trabajando en el Señor si no tenemos una familia unida, si no tenemos una familia que juntos alabemos y reconozcamos a Dios. Porque ciertamente pues los hijos crecen y tienen que tomar sus decisiones, pero tenerlos, como dice la palabra, instruyendo a los hijos, al niño en su camino, y él no se apartará. Sin duda hoy en día yo creo como familia pastoral y como esposa sabemos que tenemos siempre que tener esa disposición para tener una confianza plena en nuestro esposo, de que él tiene que salir, de que él tiene que estar más tiempo a veces que nosotros, compartiendo, ministrando, visitando, pero sabiendo que lo hace para el Señor, que no haya celos, que haya confianza, que haya unidad, y que sobre todo siempre haya ese poner las cosas en las manos de Dios, nunca dejar de orar por nuestra familia. Yo he tenido ese reto que aunque esté cansado, aunque pasen enfermedades, yo creo que tener una vida de oración fuerte y sólida, donde siempre constantemente estemos buscando la dirección de Dios, es lo que nos da la fortaleza para, como mujeres, como pastoras, poder guiar y ayudar, apoyar a nuestro varón que Dios nos ha dado y seguir firme, porque si nosotros no estamos tomados de la mano del Señor, no podemos seguir. Dice que separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que estar arraigadas, cimentadas, tomadas de la mano del Señor y apoyando siempre a toda el trabajo que esté haciendo nuestro esposo, y aún también dejándonos guiar, dando esa autoridad que Dios ha puesto en el varón. Yo he aprendido a sujetarme, yo he aprendido a que mi esposo sea el que tome las decisiones y permitir que él sea el que guíe a nuestra familia, porque pues ciertamente él es el sacerdote y el varón que Dios ha puesto a mi vida, y el sacerdote de esta familia, Rodríguez Arévalo. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de grandes desafíos para la vida de los matrimonios ministeriales, en especial de los pastores, hoy nos encontramos con una dinámica bivocacional, donde el varón trabaja en el ministerio y es su prioridad, pero también tiene que salir a
cubrir esos gastos, ese mantenimiento, a cubrir la economía de la familia. Y la esposa no se queda atrás. Esta mujer, como en Proverbios nos enseña, una mujer productiva, una mujer valiente, una mujer que es ejemplo. ¿Cuál es la recomendación a todas las esposas que cuentan con un matrimonio bivocacional, es decir, que ambos trabajan, en el que ambos tienen la responsabilidad de la iglesia, pero que por las circunstancias, la coyuntura, ambos tienen que salir a trabajar en su profesión, en su negocio, en su empresa, en otra segunda actividad? ¿Cuál sería ese consejo para todas esas preciosas mujeres esforzadas, valientes y sumamente valiosas? Pues yo creo que es el hacerlo todo con amor, porque es entregarnos siempre y formar un equipo, ¿verdad? Porque no podemos solas, también tenemos que permitir que en familia hagamos ese equipo, donde cada uno de nosotros tiene un rol especial. Y cuando hacemos equipo podemos salir adelante, porque no somos las superhéroes, no somos las que no nos cansamos, también tenemos que tener nuestro tiempo de descanso y sobre todo encontrar esa paz que Dios nos da. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos constantemente apoyándonos del Señor, apoyándonos del estudio y de la oración, podemos saber que estamos haciendo un equipo con nuestra familia, donde estamos ayudándonos unos a los otros, y así la carga no va a ser pesada. Ciertamente tenemos que ser testimonio, y ahí donde estemos trabajando también poder dar testimonio de cada día, hacer lo mejor que esté en nuestras manos y hacerlo como para el Señor. Que seamos unas mujeres que lleguemos temprano al trabajo, que cumplamos con nuestros horarios, que nos demos a respetar, que sabemos a quién amamos y por quién nos debemos, ¿verdad? Siempre es necesario y es importante que nuestra pareja, que nuestro esposo tenga su lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, que el amor lo estemos cultivando, que el amor lo estemos cada día permitiendo que crezca, y que oremos al Señor para que el Señor lo haga crecer y arraigarnos, porque a veces hay matrimonios que van pasando los años y ya solamente están juntos por costumbre, por necesidad, porque es lo que hay. Pero yo creo que es importante que como cristianos podamos nosotros permitir que el Señor arraigue y cimente nuestro amor en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca eterna, y en Él podemos confiar y solamente estar juntos para servirlo. No desmayar, hermanas, sino seguir adelante con nuestro ministerio, con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades de casa, haciéndolo todo con amor. Qué interesante este testimonio, esta experiencia viva de cómo puede conducirse una esposa de pastor en estos tiempos tan tremendos. Su palabra nos dice en Proverbios 3, 5, 6, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El papel de madre, el papel de esa guía. ¿Cómo debe de ser una madre esposa de pastor? ¿Cómo debe de ser una madre profesionista? ¿Cómo debe de ser esa madre hija de Dios en estos tiempos? ¿Cuáles serían los rasgos de una mujer que es cristiana, que ama a Dios, que sirve y que tiene esta preciosa responsabilidad en sus manos, sus preciosos hijos? Nosotros como madres tenemos que instruirles la palabra del Señor a nuestros hijos, enseñarles a amar al Señor sobre toda cosa y estar siempre pendientes de ellos,
de sus necesidades, de lo que hacen, de lo que les gusta, apoyarlos. Es muy importante que tratemos en la mejor manera de estar involucrados en lo que ellos están haciendo cada día, acompañándolos, llevándolos, trayéndolos, recogiéndolos de la escuela a donde ellos necesiten, porque ellos tienen que entender que para nosotros son importantes y para Dios aún más. Ciertamente los hijos son una gran bendición, son una herencia, pero son una gran responsabilidad, porque nosotros como padres tenemos que dar ese acompañamiento para formar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, para que la siguiente generación, los que vienen aquí, pues ellos también puedan amar al Señor, confiar en Él cuando hay problemas y cuando no hay, solamente alabar y dar gratitud, que podamos reconocer como familia que siempre toda dádiva, todo don perfecto desciende de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Padre Celestial. Gracias a Dios por este precioso testimonio. En verdad que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esto es un pensamiento bíblico en Proverbios 14:1. El tiempo es corto, pero vamos a tomarnos otra entrevista para que la hermana Vero siga testificando de quién es Dios en su vida. Agradecemos su presencia, agradecemos a Dios por su vida y su testimonio, y vamos a darle la oportunidad para que ella se despida de todos nuestros radioescuchas, de la comunidad Urín y Tumín y todos los hermanos que nos siguen a través de las naciones. Hermanos, bendecida tarde, noche, que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes parte de mi testimonio y de los grandes milagros que Dios ha hecho con nosotros. Bendiciones. Esta fue la entrevista, un testimonio que siempre nos edifica. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Las palabras correctas en el momento correcto pueden transformar un corazón. Llegó el espacio de frases célebres en Tiempo de Luces y Perfecciones. ¿Preferís una vida cómoda, donde todo esté bajo control, o una vida que realmente deje huella, aunque eso implique esfuerzo, entrega y hasta cansancio? Esa pregunta nos confronta más de lo que parece, porque si somos sinceros, muchas veces buscamos evitar el desgaste. Queremos estabilidad, tranquilidad, no complicarnos demasiado, pero en ese intento de cuidarnos, corremos el riesgo de perder algo mucho más valioso: el propósito. George Whitefield fue un poderoso predicador del siglo XVIII, protagonista del gran despertar en Inglaterra y Estados Unidos. Se destacó por su pasión evangelística, predicando al aire libre a miles de personas y dedicando su vida por completo a anunciar el Evangelio. Él dejó para siempre esta frase: prefiero desgastarme antes que oxidarme. Y esta frase nos abre los ojos, porque en la vida espiritual no hay punto medio. O nos estamos desgastando por algo que vale la pena, o lentamente nos estamos oxidando. Pero, ¿qué significa oxidarse? Es cuando algo deja de cumplir su función. Está ahí, pero ya no sirve como antes. Y eso también puede pasar con nosotros. Seguimos estando, seguimos creyendo, pero ya no ardemos, ya no avanzamos, ya no nos involucramos como antes. El óxido aparece en la rutina, en la comodidad,
en el después lo hago o en el alguien más lo hará. Y sin darnos cuenta, lo que un día fue pasión se vuelve costumbre. Pero Whitefield nos propone otra manera de vivir: desgastarse. No es un activismo vacío, sino en una entrega con propósito, en amar, en servir, en dar lo mejor de nosotros para Dios y para otros. Jesús es el ejemplo perfecto. Su vida fue un constante darse. No vivió para sí mismo, sino para cumplir la voluntad del Padre y alcanzar a las personas. Su desgaste fue amor en acción. Entonces hoy la pregunta vuelve a nosotros: ¿cómo estamos viviendo? ¿Nos estamos reservando o nos estamos entregando? ¿Nos estamos cuidando tanto que nos estamos apagando o estamos invirtiendo nuestra vida en lo eterno? Porque al final no se trata de llegar enteros, sino de llegar habiendo vivido con sentido. Tal vez hoy es el momento de revisar nuestro corazón. Si hay áreas donde nos hemos oxidado, Dios puede renovarlas. Si hay pasión que se apagó, Él puede encenderla otra vez. Pero hay una decisión personal: volver a decirle sí a Dios. Señor, no quiero una vida cómoda pero vacía. Quiero una vida que se gaste en tus manos, que bendiga a otros, que tenga propósito. Porque lo que se desgasta en Dios nunca se pierde. Información, actualidad y noticias que impactan al mundo evangélico protestante. Comenzamos nuestro panorama informativo en tiempo de luces y perfecciones. Estas son las principales noticias del mundo evangélico protestante. Asia. Gran conferencia evangélica impulsó el discipulado. Más de 210 líderes evangélicos de 25 naciones participaron en Asia en la Conferencia Internacional de Misiones, celebrada en Manila, Filipinas. El encuentro fue organizado por la Asia Evangelística, la Alianza Evangelística de Asia, y estamos hablando un encuentro que reunió a pastores, misioneros y líderes con el propósito de fortalecer el discipulado y la plantación de iglesias en toda Asia. Además, hubo expositores que destacaron el uso de la inteligencia artificial, el trabajo en el mercado laboral y el liderazgo juvenil como nuevas fronteras para la evangelización del continente. En África, crece la preocupación por la persecución de cristianos en Nigeria. Organizaciones cristianas internacionales presentaron informes ante los organismos de las Naciones Unidas denunciando asesinatos, secuestros y desplazamientos masivos de comunidades cristianas en Nigeria. Se reportan miles de víctimas y numerosas iglesias destruidas en distintas regiones del país. La situación ha motivado llamados internacionales a la oración y a la defensa de la libertad religiosa en África. América del Norte. La Convención Bautista del Sur toma decisiones históricas. La Convención Bautista del Sur, una de las mayores denominaciones evangélicas del mundo, celebró su reunión en Orlando, Florida. Los delegados aprobaron avanzar en una reforma constitucional relacionada con la definición del pastorado dentro de la denominación y afirmaron varias posiciones doctrinales históricas. Asimismo, miles de creyentes participaron en conferencias centradas en la oración, el discipulado y, una vez más, en la plantación de iglesias. Europa. Iglesias fortalecen el impulso misionero.
diversas redes evangélicas europeas anunciaron nuevas iniciativas de evangelización, formación de líderes y plantación de iglesias durante los encuentros celebrados en el Reino Unido y otros países europeos. El énfasis principal ha sido multiplicar discípulos, fortalecer congregaciones locales y expandir la obra misionera hacia los pueblos no alcanzados. Oceanía, crecimiento de la cooperación misionera. Iglesias y organizaciones evangélicas de Australia, de Nueva Zelanda, continúan colaborando con proyectos de misión transcultural en Asia y Pacífico Sur, apoyando programas de capacitación pastoral, evangelización y ayuda humanitaria. Líderes cristianos de la región han reafirmado su compromiso con la Gran Comisión y envío de líderes a los campos misioneros. Cierro con esto. Europa está trabajando, pero Medio Oriente también lo está haciendo. En esta cumbre cristiana en Jerusalén, más de 200 líderes cristianos de más de 30 países participaron en una cumbre internacional celebrada en Jerusalén. ¿Para qué? Para analizar el aumento del antisemitismo y promover la cooperación entre comunidades cristianas y judías. El encuentro fue organizado por la Embajada Internacional Cristiana y contó con la participación de miles de asistentes en línea. En resumen, las principales tendencias evangélicas en este mes de junio, enfocadas a la renovación espiritual del discipulado mundial, crecimiento de conferencias misioneras internacionales, la preocupación por la persecución de cristianos en África, mayor participación de jóvenes en ministerios evangelísticos y el uso de nuevas tecnologías para la evangelización. El impulso a plantar nuevas iglesias y formar nuevos líderes. Como dice su palabra, y será predicado todo el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. A pesar de los desafíos, la preocupación y los cambios culturales, la Iglesia de Jesucristo continúa avanzando en los 5 continentes, proclama el evangelio y sigue haciendo discípulos en medio de todas las naciones. Esto fue nuestro noticiero del mundo evangélico protestante en los 5 continentes. Dios les bendiga. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al más 52 55 40 08 56 85. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a esta meditación bíblica en tiempo de luces y perfecciones. Vivimos tiempos en los que muchas personas se sienten que se han convertido en cenizas sus vidas. Cenizas por sueños rotos, pérdidas familiares, grandes enfermedades e incluso crisis económicas. Las decepciones ministeriales, los fracasos personales, y consideran que toda su vida es una tremenda pérdida. La Biblia nos revela a un Dios especialista en transformar cenizas en gloria, derrotas en victoria y lágrimas en importantes testimonios. La historia de la redención es la historia de hombres y mujeres que resurgieron de las cenizas por el poder
del Todopoderoso, por el poder del Dios que es espíritu y es vida. Dios ve más allá de nuestras cenizas, de la ruina a esa restauración, como es el testimonio de nuestro gran personaje del Antiguo Testamento, Job. Y dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tú sabes la historia de calamidad, de gran ruina y quiebre en la vida de Job. Job perdió bienes, familia, salud, pero Dios tenía un propósito mayor. Tal vez te encuentres identificado con Job. Tal vez tu vida es una vida que en apariencia ha perdido todo. Pero muchas veces en Dios, a lo que le llamamos pérdida, se convierte en una auténtica bendición. En la antigüedad las cenizas eran símbolo universal de duelo, de derrota, de muerte. Y el caso de Job, cuando él perdió todo, dice la escritura en Job 2:8 que él se sentó sobre cenizas, se bañó en cenizas, se aventó las cenizas según sus versiones o traducciones. Y en los tiempos bíblicos las cenizas simbolizaban destrucción total, el luto, el fracaso y tal vez un dolor profundo. Cuando una ciudad era quemada, una persona estaba en duelo extremo, se sentaba sobre cenizas. Las cenizas representaban lo que quedó después de que el fuego la probó y consumió lo que se tenía. Recuerdo un gran amigo, cuando yo estaba en la banca, en el sistema financiero mexicano, trabajando, se ausentó un amigo del cual no supe de él en un mes. Me tocó la ventana y me hizo que saliera, la ventana de la oficina bancaria, y salí y me quedé sorprendido porque él traía la barba larga y estaba sucio en su vestimenta porque estaba lleno de cenizas. Él había perdido a su papá. La especialidad de Dios no es evitar que pasemos por el fuego, sino tomar los escombros de nuestra vida y tal vez construir algo mejor. Dios no ve un final en tus cenizas, ve la materia prima para un nuevo milagro, un nuevo comenzar, una restauración. Job perdió todos sus bienes, su familia, su salud, pero Dios tenía un propósito superior. Las cenizas no son el final de la historia cuando Dios está obrando. Por eso dice Salmos 35, por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Después de la derrota viene la victoria. Después de la altivez viene el quebranto. Pero no todo es desierto. Todo tiene un propósito en Dios. Cristo resucitó para que nosotros también resurjamos. Y la cruz parecía el final. Los discípulos vieron a Jesús morir y pensaron que todo había terminado. La historia en los evangelios nos muestran unos discípulos un tanto deprimidos, desanimados y desesperados. Pero Dios convirtió la mayor tragedia en la mayor victoria. Cuando tú crees que todo está perdido, cuando tú crees que ya no hay nada que hacer, ahí es cuando Dios te sorprende, porque al tercer día fue levantado de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. Y les dijo el ángel, ¿a quién buscan? ¿Por qué buscáis o por qué buscan entre los muertos al que vive? Así que en Mateo 28:6 nos dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él mismo había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y Él puede resucitarte de las cenizas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y aunque te sientas moribundo, de ahí
de la muerte, el Señor te puede librar, pero es necesario que creas, es necesario que voltees a Dios, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una preciosa enseñanza. Si Cristo venció la muerte, también puede levantar nuestras vidas de cualquier ruina. Es decir, la mayor y de las más grandes, milagros y situaciones que Dios ha hecho ha sido levantar a Jesús de entre los muertos. El significado de las cenizas es reconocer tal vez nuestro estado actual. Antes de resurgir, debemos ser honestos con Dios sobre nuestro estado de cenizas. Y estas cenizas aparecen por diferentes razones. Muchas veces son cenizas por pruebas inesperadas, como es el caso de Job. Él no lo pidió, él no lo buscó. Dios así lo decidió o lo permitió en la vida de este patriarca. El caso de Job, quien lo perdió todo en un día y terminó sentado en cenizas. Fue inesperado. Número 2, cenizas por malas decisiones. El caso del hijo pródigo, que dijo, dame mi herencia en vida, pero terminó perdiéndolo todo por derrocharla, mal administrarla, por sus propios errores, por su propia concupiscencia, por su propia maldad. Lo vemos en Lucas capítulo 15. Pero esas cenizas por ataques del enemigo de nuestras almas, situaciones donde el enemigo ha intentado quemar tu fe, tu familia, tus sueños, que tal vez ha querido destruir tu trabajo, tu negocio, tu ministerio, y hoy te sientes completamente en cenizas. Pero de la ruina, del fracaso y de las cenizas, el Señor te va a levantar. Las cenizas nos recuerdan que los recursos humanos se han agotado, pero entra ahora el momento de la fe, ahora la expectación en lo imposible, la expectación en el que para Él no hay nada imposible. Es el punto donde el esfuerzo humano termina, pero empieza la gracia sobrenatural. Esa gracia divina que comienza a actuar por encima de toda circunstancia. Así que el Señor nos quiere, en verdad, regenerar, transformar. Isaías 61:3 dice que Él les dará corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Y sabes, el Señor quiere cambiar esa corona, ¿verdad? Esa belleza en lugar de ceniza. Este pasaje nos muestra que Dios no solo nos saca del dolor, sino que opera un intercambio sobrenatural, un intercambio soberano. Él nos pide nuestras cenizas a cambio de 3 cosas: corona, óleo de gozo y manto de alegría. Es decir, corona en lugar de cenizas. La palabra hebrea para belleza o gloria, peer, y cenizas, efer, que tal parece que usa las mismas letras con diferente orden, pero Dios toma el desorden de tu vida. Con las mismas piezas reorganiza tu historia para hacer un testimonio hermosísimo. Óleo de gozo en lugar de luto. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. El aceite representa esa presencia en nuestras vidas que sana las heridas en todo nuestro proceso de quiebre. El luto es temporal. El gozo del Señor es la fortaleza de los siglos. El gozo del Señor es nuestra energía, nuestra dinamita. El gozo del Señor es continuo. Y después se habla de un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios quita la pesadez de esa depresión, de esa angustia, de ese miedo, de esa frustración que te viste con una actitud para cambiarte esta actitud y ponerte una nueva de alabanza, de alegría y de victoria. Hoy
Es importante que entendamos estas promesas sobrenaturales. Dios no solo restaura lo que se perdió, lo transforma en algo mejor para su gloria. El fuego consume. El fuego viene a ser abrasador. No puede haber ceniza si no hay fuego, y el fuego a veces es la prueba. Job lo tenía todo, lo hemos comentado: familia, riqueza, salud, reputación. Solo en un solo día el fuego consumió sus bienes y sus hijos murieron. Quedó literalmente sentado en cenizas, raspando su piel con un tiesto. ¿Cuáles son las cenizas de tu vida? Tu matrimonio que está hoy a punto de deshacerse por medio del divorcio. La carrera que colapsó por una mala decisión. La enfermedad que te ha robado dinero, energía y fuerzas. La traición que viene a destruir la confianza. La verdad bíblica es que las cenizas no son tu destino. Tú no fuiste llamado a permanecer en las cenizas, sino tal vez son tu punto de partida en un quiebre, en un antes y en un después. El Señor dice en Jeremías 32:27: yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Pues nada, porque Él es Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Es el Dios que resucita muertos. Es el Dios que levanta a las vidas a una nueva dimensión, a una nueva etapa, a un resurgimiento con nuevos bríos y nuevas fuerzas. Es el caso de ese Dios que resucita a los muertos. Y estaba el profeta Ezequiel en medio del valle de los huesos secos. En el capítulo 37, por favor léelo del 1 al 10, Ezequiel vio un valle lleno de huesos completamente secos, muertos, sin esperanza visible. Y Dios le preguntó: ¿pueden estos huesos vivir? La pregunta no era para que Ezequiel respondiera con lógica, era para probar si aún tenía confianza en el Todopoderoso. Cuando Ezequiel profetizó por obediencia, sin evidencia, sin señales, los huesos comenzaron a sacudirse, comenzaron a moverse y a unirse. Y hubo un estruendo porque los huesos se juntaron y salieron tendones y se cubrieron de carne y de piel y después de vida. Porque Dios es especialista en cambiar las cenizas, la muerte, la ruina y sacarte de esa crisis. Tal vez hoy tú crees que no vales, tal vez que piensas que hoy mismo morirás o que estás a punto de partir, pero solamente es tu sentir y tu pensamiento. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Estás en tu propio valle de huesos secos. Es exactamente el escenario donde Dios trabaja mejor, donde el desafío, donde la manifestación y la gran misericordia se ha de manifestar cuando parece ser que todo está perdido. El propósito de ese resurgimiento es muy importante. Dios no nos restaura solo para que nos sintamos bien, sino con un propósito eterno. Así que entendamos que Dios te quiere hacer resurgir. Entrega los escombros. Hoy entrega tus escombros. No intentes esconder tu dolor, el fracaso. Ve al altar y dile: Señor, esto es lo que queda de mí. Te entrego todo. No puedo más. Ya no hay más. No sé cómo moverme. Pero hoy te entrego mis cenizas. Te las doy. Te las entrego. Yo no puedo hacer resurgir nada de estas cenizas, pero tú sí.
Pedro negó a Jesús 3 veces. En Lucas, en el capítulo 22, 61, 62, y Pedro salió afuera y lloró amargamente después de haber negado, porque el Señor se lo había advertido. Parecía que su ministerio había terminado, pero Jesús lo restauró. Pero él pudo cambiar las cosas de una manera práctica. Dios no define nuestra vida por nuestros errores, sino por su preciosa gracia. Y después, en otro momento, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Si en verdad me amas, cuida a mis ovejas. Estoy evocando el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Cambia tu lenguaje. Deja de hablar de lo que se ha quemado del pasado y empieza a hablar de lo que Dios va a edificar. Comienza a tener una expectativa de fe, donde Dios puede hacer cambiar toda circunstancia, donde Dios puede en todo momento cambiar tus cenizas, tu situación, donde Dios puede de una forma sobrenatural cambiar lo que la ciencia, lo que el hombre, lo que la vida no puede cambiar. Deja de contemplar tus cenizas. Deja de cuidar tus cenizas y de creer que este es el final. Cambia tu manera de pensar y ahora levántate en fe. Al igual que David cuando perdió a ese hijo, él se lavó, se cambió de ropa y fue al altar a adorar a Dios. Deja de lamentarte, deja de sentirte la víctima. Mejor retorna al camino, a la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Regresa con tu restaurador. El resurgimiento en 2 de Samuel 12:20 de David empieza con una decisión de fe y no con una emoción. Así que, por favor, cambiemos y empieza a resurgir. El ejemplo está en Cristo Jesús. Dios quiere levantar a su pueblo. Hay una promesa de restauración. Y dice Joel 2:25: y los restauraré los años que comió la oruga. Para quienes se sienten derrotados, en Isaías 40:31, promesa de fe. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán. Los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Esta es una promesa. Dios quiere levantarte. Dios no quiere que permanezcas en silicio, en luto y en depresión. El Señor ha decidido cambiar tu condición y esa es la promesa de restauración para la iglesia de Jesucristo. En 2 de Corintios 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Te sientes atribulado, te sientes apurado, perseguido, desamparado, derribado, pero ese no es el destino. El Señor te quiere levantar de tu angustia, te quiere levantar de tu desesperación, te quiere levantar de ese desamparo y de esa destrucción, porque Él es Dios de restauración. Darte una corona en lugar de cenizas. Él quiere, como Jesús lo leyó en la sinagoga en Lucas 4, 18, 21. Y fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para consolar a los que lloran, para dar corona en lugar de ceniza.
Nota este intercambio divino. La visión de Dios es otra, tu pensamiento es diferente. Lo que tienes, ceniza. Lo que Dios te da, corona. Lo que tienes, luto. Lo que Dios te va a dar, aceite de alegría. Lo que tú tienes, espíritu angustiado. Lo que Él quiere poner en ti, un manto de alabanza. La mayor ceniza de la cruz, la mayor ceniza de la historia bíblica fue la cruz. El Hijo de Dios muerto, enterrado, sellado con una piedra, y sus discípulos dispersos y quebrantados. Pero al tercer día, la resurrección de Cristo no fue solo una victoria personal, fue la declaración de que la muerte no tiene la última palabra en ninguna vida que es entregada al Señor. Cristo resurgió de las cenizas del Calvario para que tú puedas resurgir de las tuyas. Levántate, levántate, levántate en medio de tus escombros. Levántate en medio de esta gran fatalidad. Muchos creyentes se enfrentan tiempos difíciles, escasez, incertidumbre y desafíos ministeriales. Pero Dios sigue siendo el mismo. El Señor que levantó a Job, restauró a Pedro y resucitó a Cristo, también puede levantar familias, iglesias y naciones enteras. Las cenizas no tienen la última palabra, la tiene el Todopoderoso. Tu historia no termina en el fuego, ni tampoco en el suelo cubierto de cenizas. Si hoy sientes que en un área de tu vida, matrimonio, finanzas, salud o tu vida espiritual y ministerial, esta ha quedado reducida a nada, recuerda que sirves al Dios de la restauración. Sirves al Dios que es nuestra restauración. Las cenizas no son tu historia completa, son el capítulo donde Dios está a punto de escribir un milagro sobrenatural. Las cenizas no tienen la última palabra, la tiene el Todopoderoso, la tiene el Señor. Así que donde Dios está llamando a su pueblo a levantarse el día de hoy, dice Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Donde otros ven cenizas, Dios ve un futuro. Donde otros ven ruina, Dios ve restauración. Donde otros ven muerte, Dios ve restauración, resurrección. Habla con Dios y dile: Señor, hoy te entrego cada ceniza de frustración, de dolor, de fracaso. Yo creo en tu promesa que tú puedes transformar todas las cosas y hacerlas nuevas. Danos corona. Dile: dame corona en lugar de ceniza, y levántame como árbol firme para la gloria de tu santo nombre. Así que Él quiere cambiar tu lamento en baile y desatar ceniza y ceñirte de alegría, como en el Salmo 30:11. Cuando Dios interviene, las cenizas se convierten en testimonio, las lágrimas en gozo y las derrotas en grandes victorias. En Cristo siempre es posible resurgir de las cenizas. Oramos por la iglesia de Cuba. Oramos por los ministros que están en cenizas allá en Cuba. Los líderes. Toda clase de ministro y toda clase de denominación en la isla de Cuba. Sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados en Romanos 8:28. Dios les bendiga y hasta el próximo programa de Tiempo de Luces y Perfecciones. Su servidor, el pastor Israel Itamar Rodríguez, desde la Ciudad de México. Hasta pronto. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida.
Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.